Muy bien, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, alabado sea tu santo nombre, oh Dios. Te damos muchas gracias nuevamente por la vida que nos das y por esta oportunidad nuevamente de poder estudiar tu palabra juntos. Siempre, oh Dios, pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu, porque Él es el que inspiró tu palabra y es el que nos puede ayudar a entenderla y también a obedecerla. Bendice pues este estudio, Dios, y que pueda ser de bendición para todos hasta donde llegue y todos los que estemos participando. Te pedimos todo en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes a todos, que el Señor nos bendiga. Estamos contentos de poder compartir un poco de este tema que todavía estamos agregando más material, pero vamos a presentar esta parte que tenemos y espero que sea de bendición para todos. Ya saben que esto es un estudio interactivo y pues cualquier pregunta o comentario será bienvenido, ¿verdad? Así es que pues les instamos también para que podamos todos participar. De esa manera se enriquece más el estudio. Misericordia y justicia. Miren, este tema, ¿por qué este tema? Se habla mucho de la misericordia, pero muy poco de la justicia. Y a veces, pues no se entiende mucho lo que es justicia o hacer justicia. Y es algo que en realidad, pues la Biblia lo presenta como dos atributos de nuestro Dios y vamos a ir entonces avanzando para ir entendiendo y compartiendo lo que la palabra de Dios nos trae. Aquí no sé si Adriana nos pudiera ayudar a leer, por favor, Salmo 89:14. Gracias. Es el Salmo, no me sale, a ver si me aparece ahí. Eh, Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 89:14. Amén. Gracias. Justicia y juicio son ¿qué? Son el cimiento de tu El trono, cimiento. En una casa, ¿qué es el cimiento? ¿Qué hace? ¿Qué función tiene el cimiento en una casa? sostener la casa. Es la base, ¿verdad? Es la base que sostiene el resto del edificio. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Miren, aquí tenemos la figura de el arca del pacto. Esa arca se le ordenó a Moisés que construyera una, según lo que se le había mostrado en el desierto, porque esta arca, y luego vamos a ver más adelante el versículo, esta arca del pacto es una réplica o era una réplica del arca que está en el cielo. La diferencia es que aquí tenemos los dos querubines cubridores que eran figura y nada más eran de oro. Claro que en el cielo pues son reales. Son los querubines cubridores. Y ustedes recuerdan que estaba dentro de esta arca del pacto. ¿Qué se le ordenó a Moisés? Cuando él recibió las tablas, Dios le dijo que esas tablas con los 10 mandamientos las pusiera dentro del arca. Entonces, las dos tablas con los 10 mandamientos estaban dentro de esa arca y tenemos la cubierta o la tapa. ¿Ustedes recuerdan cómo se le llama a esa parte? La parte de arriba.
donde están los querubines cubridores, Se le llama el propiciatorio. el propiciatorio. Me gusta cómo lo interpretan en inglés, se le dice el mercy seat, el asiento de la misericordia. Esa tapa representa la misericordia divina que está por encima de la santa ley de Dios. Y en esa tapa también es donde se, se manifestaba la gloria de Dios, como se le conoce la chequina, en medio de los dos querubines. Allí es donde se manifestaba. Por lo tanto, el sumo sacerdote entraba nada más una vez al año frente a esa arca y entraba con la sangre del animal y la rociaba del lado derecho 7 veces con esa sangre. Aquí tenemos todo lo que es el evangelio. Aquí tenemos lo que es en sí, en un símbolo, lo que sostiene el cimiento del reino de Dios. Y por lo tanto necesitamos entender todo esto porque tiene que ver directamente con nuestra salvación y con lo que constituye el reino de Dios, que es eterno, que nunca cambia. Esto es la base, esto es lo que nosotros podemos entender acerca del reino de Dios, porque hay otras cosas que no se nos han revelado, pero esto es el ABC para que nosotros podamos tener una vislumbre, un entendimiento de cómo está formado, cómo funciona el reino de Dios. Y aquí tenemos entonces, dentro de esa arca está la ley de Dios. La palabra misma de Dios dice que su ley es la verdad. Por lo tanto, aquí en este versículo de Salmo 89:14 dice, misericordia y verdad van delante de tu rostro. La tapa, repito, es la misericordia y abajo está la verdad, que son los 10 mandamientos. Y en esa, repito, en medio de los dos querubines, ahí se manifestaba la gloria de Dios. Esto, repito, es un símbolo, es una copia de lo que está en el cielo y es donde se manifiesta Dios. ¿Recuerdan ustedes a quién se le llamaba querubín cubridor? A Lucifer. A Satanás. ¿Sí? A Lucifer. Entonces, ah, él era uno de esos eh, querubines cubridores que estaban en la misma presencia de Dios. Eran los más cercanos. Ellos cubrían lo que es la gloria de Dios con sus alas. Y él era el más exaltado de todos los ángeles. Así es que si alguien estaba más cerca, era él, que estaba cerca en la presencia de Dios junto al trono y también junto al arca del pacto, repito, que también está en el cielo. Así es que, pero miren, esto es muy, muy interesante y muy importante. Aquí está el balance perfecto, porque tenemos que dos atributos principales que son el sostén del reino de Dios. ¿Son qué? La justicia y la misericordia. La justicia y la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer todo con equidad, todo con justicia. O sea, tenemos la misericordia y también tenemos la verdad y Dios va a hacer, va a actuar en una forma perfecta. No va a haber más misericordia, ni más ley, o ni más justicia, o ni más verdad. No va a haber más ley, no va a haber más misericordia. Están al mismo nivel. Y eso, esa combinación
se le llama justicia también porque está al mismo nivel. Sí me estoy explicando? Sí, Porque a nosotros como seres humanos a veces aplicamos más misericordia que justicia. O al revés, ¿no? A lo contrario, a veces somos duros por un lado y blandos por otro lado. Pero con Dios no sucede eso. El reino de Dios es un reino justo y perfecto. No puede haber ninguna falla, ni más misericordia, ni más verdad, ni más ley. Porque la ley que está dentro de esa arca demanda la muerte del pecador, en otras palabras, del que quebranta la ley, ¿sí? Lo condena a la muerte. Y por eso está la misericordia por encima para, para que pueda la persona o el ser eh, pueda tener acceso al perdón, pueda tener una segunda oportunidad de vivir para que no sea condenado a la muerte y esa es la muerte eterna. Por eso es que aquí tenemos todo el Evangelio. Este es el Evangelio. Esto es la gracia, la misericordia, la justicia perfecta de Dios. Porque esa sangre, pues representa la sangre de Cristo, que la ley demanda, repito, la muerte del pecador. Y el único que puede intervenir es el autor de la ley para que el pecador pueda tener una segunda oportunidad si es que acepta y se arrepiente, confiesa su pecado y busca a Dios y busca el perdón y se aparta del mal, puede tener la misericordia. No lo puse aquí, pero ustedes recuerdan, Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados, ¿qué pasa? No prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué? y los guarda. El que los confiesa y se se aleja. aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. 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 ¿Cómo se llamaba esa? ¿Cómo se le llama a esa etapa entonces? Es la La misericordia. misericordia. Ujú, Pero es aquel porque, repito, la ley condena y exige la muerte del pecador. Pero ujú, Cristo por eso murió y por eso se derramaba esa sangre ahí sobre el propiciatorio, ujú, simbolizando pues el pago por el pecado y ahora esa ley quedaba satisfecha porque ya ujú, había muerto alguien por causa de el quebrantamiento de esa santa ley. ujú. Sí, Entonces, esto es muy, pero muy importante. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Miren, si nosotros quitamos, quitamos los 10 mandamientos de allí, ¿qué es lo que queda? pues nada, no hay justicia. ¿Qué es lo que queda? Si quitamos la ley, los 10 mandamientos de ahí, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es La, la tapa que es? la misericordia. Entonces solamente queda la misericordia. Ujú. Sin ¿Cuál es el justicia. problema con eso? ¿Cuál sería el problema si nada más queda la misericordia y nos deshacemos de la ley? Pues no sé, no habría justicia, no serían justos, no estaría uno de los fundamentos del gobierno de Dios. Muy bien, ¿alguien más? Esto es muy, pero muy importante que lo entendamos bien como está presentándolo la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si solamente quedase la misericordia? No ¿Saben habría, cuál sería el problema? no habría justicia. Sí, no habría justicia.
Se quitaría la ley, solo quedaría la misericordia. Eso significa que Dios tendría que abrir la puerta del cielo para todos los demonios y todos los seguidores de Él que Ujú. hayan pecado en toda la historia. ¿Y ustedes les gustaría tener a todos los demonios en el cielo? No, es que la ley establece límites claros, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, lo justo, lo injusto. Entonces, por eso no sería justo ni estaría bien que estuvieran todos ahí. Por eso hay esos límites, pues para que no estén todos los demonios o todas esas personas. Por eso es que la ley nos resguarda Ujú. para que haya orden en el cielo. Todo ser que esté en el cielo tendrá que estar en armonía perfecta con esa santa ley, Amén. porque allí no va a haber nadie que robe, nadie que mate, porque sería un peligro, ¿sí o no? Por Sí, eso es necesario entonces los 10 mandamientos en el reino de Dios. sí. Es necesario. Y son los 10 mandamientos, no son 9 ni 8, son los 10 mandamientos completos. Todos son importantes y vamos a ver más adelante, todos son eternos. Esto es muy importante y es muy profundo. Todavía estoy investigando más porque me gusta el mensaje que encontramos aquí porque esto es el centro, como nos Ujú, dice el Salmo 89:14. Este es en sí, en esencia, en resumen, lo que constituye el reino de Dios. Nada de esto puede ser cambiado. O sea, si nosotros cambiásemos un solo mandamiento de allí, ujú, ¿qué pasaría? Un solo mandamiento que lo quitásemos de allí, como el de no te harás imágenes. Sería, Ya se, sería se, se, injusto. se hace un desorden, ¿verdad? O sea, es imposible. Analícenlo bien. Esto es imposible. Miren, es tan serio, y le digo que todavía no he puesto todos los versículos, pero se lo voy a comentar. Miren. ¿Qué pidió Cristo cuando estaba en el Getsemaní? ¿Qué le pidió al Padre? ¿Ustedes recuerdan? Que pasara de él la copa. Sí, ¿qué significa eso? Que estaba en su humanidad, miren, en su humanidad Cristo estaba limitado a su humanidad, no estaba usando su divinidad. Él estaba muriendo, o sea, él estaba a punto de morir en lugar de todos los pecadores, de todo aquel que haya existido, de todos los pecados del mundo. Miren, ¿cómo andamos nosotros a veces con nuestra propia vida? Fíjense bien, andamos a veces angustiados, afligidos, y y eso nomás son mis propios pecados. O sea, ahora cargar con los pecados de todos es demasiado, ¿verdad? Es demasiado. ujú, Entonces, eh, Cristo está pidiendo una salida u otra opción al ujú. Padre. Sí, que le Pero quitara el la, sufrimiento. Ah, perdón. pero la ley dice que el que la quebranta tiene que morir. Ujú, Y Cristo está muriendo como un quebrantador de la ley. Por lo tanto, no hubo ninguna segunda opción. Él murió porque la ley perfecta así lo exige. No se puede cambiar. Por eso es que Cristo tuvo que morir, porque esa ley no puede ser alterada, no puede ser cambiada. ¿Estamos bien hasta aquí? sí. Todavía hay más que comentar, pero vamos a avanzar porque el tiempo va rápido. La segunda, eh, esta parte de Salmo 85:10, Iracema, ¿nos pudieras ayudar, por favor? Sí, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Este versículo
ahí se cumple en la figura que acabamos de ver, la figura Ujú, pasada. Allí es donde dice, la misericordia y la verdad se encontraron, o sea, la misericordia y la santa ley se encuentran allí en el trono de Dios. Allí en el arca están las dos. La justicia y la paz se besaron y eso forma una justicia perfecta, una equidad ujú, perfecta que nosotros todavía no alcanzamos a entender. Y pero miren qué interesante y profundo es esto, porque ujú, en el mismo Señor Jesús se encuentra tanto la misericordia como la verdad. Recuerden que Él dijo, yo soy la verdad. ¿Y qué más? ujú. Yo soy Yo la soy verdad, la verdad el y camino. la vida. O sea, y el mismo sacrificio, la misma misericordia, todo se encuentra en Cristo. La justicia perfecta, Él es la justicia perfecta también que nos quiere dar a nosotros. Así es que, y eso que dice la justicia y la paz se besaron. Para nosotros es, tal vez el beso tiene otra connotación diferente a lo que se tenía en los tiempos bíblicos. ¿Cómo entregó Judas a Cristo? Con un beso. Con un beso. El beso era algo muy, muy importante eh, en esa cultura y hasta el tiempo de hoy. En esas culturas todavía se usa el beso como una aceptación, como un Ujú, honor, ¿sí? sí. Y O aquí, como, o como reconciliación, ¿no? También así. sí, porque aquí tenemos la justicia y la paz se besaron, se juntaron, se unieron. Es lo que está diciendo. Esto es lo que forma la justicia perfecta, un balance perfecto. No hay más misericordia ni hay más eh, justicia. Y a veces nosotros utilizamos la palabra justicia como castigo, ¿verdad? Todo tiene su medida perfecta en el reino de Dios. Pregunta, comentario hasta aquí. ¿Ustedes creen que no es importante entender todo esto? Porque se habla mucho de la gracia, la misericordia, pero ¿cuántas veces se habla y esto me refiero al mundo cristiano? Mira, es impresionante que los mismos cristianos le estén haciendo guerra a la santa ley de Dios y han quitado prácticamente la ley de lo que es el reino de Dios y solamente se ha quedado la misericordia. Pero el reino de Dios, repito, no puede subsistir de esa manera. Tiene, Roberto, adelante. perdón, quería comentar, es que no me acuerdo cuál es el versículo que dice sobre eso también, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay hasta un versículo que dice eso. Sí, es que a veces cuando dice tu palabra es la verdad, a veces Ujú, se interpreta que nada más es la Biblia, ¿no? Pero ujú, en realidad se refiere a lo que es la santa ley de Dios. Su ujú, palabra es la sí, verdad, es, ujú, ¿sí? Y es sí, eterna. Entonces, es algo que no se puede cambiar. ujú. Vamos a avanzar a la siguiente parte para ver los otros versículos que tenemos. Como les comentaba, todavía me falta incluir algunos otros para ir a completando lo que es el- esta presentación. Y pues como ya comentábamos, es algo que el arca del pacto está en el cielo. ¿Por qué es importante esto? Miren, de hecho no hemos llegado al versículo donde Juan miró en el cielo el arca, el templo de Dios, lo vamos a ver más adelante, que se abrió y se vio el arca del pacto. Si a Moisés se le dijo que lo que iba a hacer era una copia de lo que estaba en el cielo, quiere decir que en el cielo también están los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, que es el sábado.
¿sí? Sí. Así es que si el cuarto mandamiento está allí, quiere decir que está desde mucho antes de que el hombre existiese, antes de que la tierra fuese creada, porque el mismo Lucifer fue el que quebrantó esa santa ley. Ujú. ¿Estamos bien? Sí. Por lo tanto, el sábado es eterno juntamente con el resto de la ley de Dios. Amén. No, eso no lo podemos negar, no lo podemos cambiar. No hay ningún versículo que diga que se quitó de allí o que fue. ¿Se imaginan que allí estuviera ahora el día domingo en vez del séptimo día, el primer día de la semana en vez del séptimo? ¿Cómo estaría el reino de Dios entonces? Y aparte que Isaías 66:23 nos habla que de sábado en sábado, de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, ha dicho Jehová. Eso simplemente es una continuación de lo que ya existía desde antes de que el hombre fuese creado. Pregunta, comentario hasta aquí. No. Vamos a continuar. A continuar con el siguiente versículo que tenemos. A ver si me aparece por ahí. En primer libro de Primera Samuel. Samuel 6:19. Hermana Ingrid, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí, dice así. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Primera de Samuel 6:19. Amén. Fíjense, ¿qué pasa cuando nosotros quitamos la tapa? ¿Qué simboliza la tapa del arca? Esta era el arca que contenía los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. ¿Y qué sucede cuando se quita la tapa? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué significa la tapa del arca? La misericordia, pues La ya la misericordia. misericordia y el perdón, Si quitamos la misericordia, ¿qué es lo que queda dentro del arca? solo la ley y la justicia. Queda la santa ley, Ujú, ¿sí? Pero esa santa ley es muerte para el que la ha quebrantado. Y ya no va a haber misericordia para el pecador. Ya no ujú, va a haber salvación. De tal manera que si quitamos la misericordia, el pecador está condenado a la muerte sin oportunidad de arrepentimiento, sin oportunidad de perdón, sin ujú, oportunidad de volver a vivir. ujú, Eso es lo que sucede si se quita la tapa de la misericordia. ¿Cuántos hombres murieron aquí que fue en un momento le quitaron la misericordia y entonces se dejó ver lo que es eh, la muerte por haber quebrantado ujú, esa santa ley? Ellos pecaron, quebrantaron la ley de Dios al remover esa tapa de la misericordia. Ni siquiera los filisteos, estos eran los judíos que hicieron eso. Los filisteos sí les derramó plagas, pero a estos fue mucho más fuerte porque eran los mismos, el mismo pueblo de Dios que se atrevió a quitar la misericordia para ver dentro del arca. Y por lo ujú, tanto, no fueron los 50,000 que estuvieron viendo, no, esto fue tal vez los líderes de esa aldea. Pero a resultado de eso murieron rápido más de ujú. 50,000 hombres. Y saben, eso es lo que va a suceder al final. Que ahorita vamos a comentar un poco más de eso. Vamos a seguir a lo que es la siguiente parte. Dice Apocalipsis 15:5 y 6. Después de estas cosas miré y he aquí
fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron ¿qué? Los 7 ángeles. Los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces, ¿de dónde creen que van a salir las 7 últimas plagas? ¿De Del, dónde? ¿De dónde van a salir las últimas 7 plagas? del templo. Y más específicamente, de qué lugar del templo y de qué mueble del templo van a salir. De, De del, ahí. del trono de ahí, de la presencia de De Dios. la misma arca del Ujú. pacto saldrán, porque repito, dentro del arca está la ley y la ley requiere la muerte del pecador. Y por lo tanto va las últimas 7 plagas. ¿Cuál es la diferencia entre las plagas antes del cierre de la gracia y las últimas 7 plagas? ¿Cuál es la diferencia? Porque va a haber plagas previas y va a haber plagas posteriores al cierre de la gracia. ¿Cuál es la diferencia? Que estas últimas 7 plagas no van a tener misericordia, o sea, van a ser muy, Sin muy fuertes. mezcla de misericordia, dice, Ujú, esas ya no van a ir mezcladas con misericordia. Las plagas que están ujú. cayendo en algunas regiones, Qué esas bueno. llevan todavía mezcla de misericordia, pero en ese entonces se habrá quitado la tapa y solamente va a quedar la condenación que la ley demanda y pide la muerte del pecador. Este asunto es serio, no podemos nosotros andar insinuando que pórtate bien, solo acepta, todo está bien, Cristo te ama, todo bien, pero la gran masa del cristiano no entiende esta parte que es inamovible, no se puede mover tanto que Cristo tuvo que morir, repito, porque la ley no se podía cambiar, no se puede cambiar, no se va a cambiar, nunca se ha cambiado, porque representa el mismo carácter de Dios. El día que se llegue a cambiar, se va a desmoronar todo el reino de Dios. Es tan serio este asunto. Por lo tanto, las 7 últimas plagas salen de allí directamente de lo que es el arca. Por eso tiene su simbolismo. Cuando se llevaron el arca, hubo plagas para los filisteos, ¿sí? Hubo mortandad también para el pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que no va a haber mortandad al final para los cristianos? Sí va a haber, hermano, la única manera que podemos estar a salvo de esto es el sello del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 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 El Espíritu es el que nos mantiene en armonía con esa santa ley, para que de esa manera esa ley no nos condene. Porque si la quebrantamos, entonces somos merecedores de la muerte y la muerte eterna, dicho sea de paso. Vamos a avanzar entonces, porque el tiempo ya va avanzando. ¿Ustedes creen que no es profético esto, que se va a cumplir al final? Así es. En el Salmo 119, 126 nos dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Saben cuándo se va a cumplir eso? Al 100%. ¿Saben cuándo? Cuando las naciones legislen un día opuesto, un día de adoración opuesto al día de adoración que está en esa santa ley dentro del arca ante el trono de Dios. Cuando se legisle es cuando entonces va a ser el tiempo de actuar para Dios, porque
ley habrá sido invalidada, no nada más en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Y el pueblo de Dios entonces será perseguido para ser muerto. Vamos a avanzar si no tiene alguna pregunta o comentario. Vamos a avanzar. Perdón, hermano, me fui muy para allá. Perdón, perdón, perdón. A ver, aquí. Ese es el que continúa, ¿verdad? Sí, Apocalipsis 12:17. 12:17. Iracema, ¿nos puedes ayudar, por favor? Yo creo que anda ocupada por ahí Iracema. Hermana, si nos ayuda, por Sí, favor. con gusto. Apocalipsis Gracias. 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Esa es la guerra contra los mandamientos y aquí tenemos que la guerra va a ser contra los que guarden los mandamientos de Dios. Es algo que ya lo vemos, o sea, hay una guerra del cristiano, es impresionante la guerra que tiene el cristiano. No quiere nada con la ley de Dios, todo es gracia, todo es misericordia. Y por lo tanto, el mismo pueblo religioso va a hacerle guerra y va a perseguir a los hijos de Dios que quieran guardar esos mandamientos y estar en armonía con la ley de Dios. De tal manera que vemos aquí que el enemigo desde el cielo le hizo guerra porque esa guerra tenía que ser contra la santa ley de Dios, repito, porque es la base del gobierno de Dios. Y él se quejó contra esa ley. Por lo tanto, él ha formado su propio gobierno en contraparte al gobierno perfecto de Dios. Pregunta, comentario hasta aquí. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Apocalipsis 22:14. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de los mandamientos? A ver si Iracema está conectada. Vamos a ver si nos escucha, porque veo su micrófono apagado allí. Yo Bueno, lo, vamos a yo lo leer. leo, hermano. Dice, Sí. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos para que su potencia y potestad sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? Son dichosos los que hacen sus mandamientos. O que guardan, ¿verdad? Se puede usar la palabra que guardan sus mandamientos. Quiere decir que la salvación es por obras entonces. No, Porque aquí dice, bienaventurados los que hacen sus mandamientos para que su potencia y potestad sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. es, Vemos que... Adelante, hermano. siempre he pensado yo, hermano, que la única forma de poder ser fiel a Dios es por medio de Jesús, por eso decimos siempre todo lo puedo en Cristo, porque Amén. es la justicia de Él. Por medio de Él nosotros podemos ser fieles a Él, pero al final del cabo y al final del día el crédito se le da a Jesús. Amén. Aquí tenemos a esta este pueblo que estará guardando los mandamientos cuando todos estén en contra. Y ellos son bienaventurados y ellos van a entrar por las puertas en la ciudad amada de Dios, la ciudad eterna. ¿Por qué? ¿Por qué guardaron sus mandamientos? Porque alcanzaron misericordia, confesaron sus pecados y se apartaron y entonces pudieron vivir en armonía con la santa ley de Dios. Y por eso son acreedores del privilegio de entrar por las puertas en la ciudad. Y se menciona aquí el árbol de la vida. Ellos
¿Por qué razón fueron echados del jardín? ¿Por qué fueron echados nuestros primeros padres fuera del jardín? Porque ¿Por qué? habían Por- quebrado los mandamientos, habían quebrado Ujú. la directiva de Dios. Él les había dado otra. Habían quebrantado y ahora aquí los que guardan los mandamientos, repito, no es salvación por obras, es simplemente que han sido perdonados y se apartaron del mal, y todo aquel que se aparta del mal está en armonía con la santa ley de Dios. Por lo tanto, para ellos ya no hay condenación. Alcanzaron la misericordia y son acreedores de ese privilegio maravilloso de entrar por las puertas en la ciudad. ¿Se imaginan el evento? ¿Se imaginan la celebración al entrar los hijos de Dios por esas puertas eternas? Es algo que no nos alcanza nuestra mente a vislumbrar siquiera lo que será ese día, porque todo lo que le costó a Cristo para que una sola alma se salvase, ahora mirar a todo ese Ujú. grupo de redimidos de todas las generaciones entrar por allí, aquellos que dieron su vida por Él, que fueron quemados vivos, que les cortaron la cabeza simplemente porque quisieron vivir en armonía con esa santa ley. Ellos exaltaron y vindicaron el reino de Dios aquí en la tierra, pero fueron acreedores de la muerte cuando estuvieron, ¿verdad?, en este mundo. Así es que es algo maravilloso cómo funciona el reino de Dios y la gracia. ¿Dónde Amén. queda la gracia? Somos salvos por gracia. Ya leíamos la otra semana de que la gracia es el poder que Dios nos da para que nosotros estemos en armonía con la santa ley de Dios. Ujú. No nada más es un regalo y que sigamos haciendo lo que nos da la gana, no. No funciona, el No. reino de Dios no funciona de esa manera. Nos decía una persona cuando estábamos ahora hace unas semanas atrás estudiando con ella, dice, no, es que yo pienso que cualquier día es bueno, podemos adorar a Dios en cualquier día. Eso, al ver las dos tablas allí dentro del arca, vemos que no da opción a eso, no da ninguna opción a decir, tú guarda el día cuando te dé la gana, donde tú quieras, donde te acomode, no. Porque el mismo Isaías 66:23 dice, de sábado, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán ¿cuántos? Todos, Unos pocos y otros vendrán el domingo. Todos. Todos van a adorar en el mismo día. No está dando ninguna opción para que se busque ningún otro día. Es que cuando Dios pide algo, nosotros no podemos tener ninguna opinión para andar cambiando nada de lo que Dios ha establecido. Yo no sé por qué el mundo cristiano se le hace fácil cambiar las cosas. Vamos a, vamos a ir concluyendo. Yo creo que nos faltan... ¿y cuál es la copia del enemigo ahora para la santa ley de Dios? catecismo, El catecismo, ¿verdad? Eso es el cumplimiento. No recuerdo si lo puse por ahí, Daniel 7:25, tal vez ande por ahí ese versículo, que ¿Cuál trataría, es? eh, Daniel 7:25 es donde nos dice que trataría de cambiar los tiempos y la ley. Vamos a Ujú. continuar con la parte que sigue, ¿sí? Iracema, ¿nos ayudas a leer, por favor? Sí, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Así es que los mandamientos no son malos. No. Es interesante, miren, en esa misma ley de los 10 mandamientos que está en el cielo, también están, ¿cuántos mandamientos son para Dios, nuestra relación con Dios? 4, 10. 4. Ah, relación Y con los Dios, sí, otros 4. 6 son para quién? prójimo,
para nuestro prójimo. prójimo, entre los Ujú, mismos ángeles, entre, o sea, eso nos ayuda en nuestra relación para que estemos en armonía con nuestros semejantes. O sea, todos los detalles están incluidos allí. Por eso es que los mandamientos son, como dice Pablo, son santos, son buenos. Lo que pasa es que Pablo, repito, siempre estaba peleando con sus compatriotas judíos ujú, de que decían que la ley los salvaba y que ellos tenían que guardar toda la ley para ser salvos y por eso aparentemente Pablo dice, no, no, ahora estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Pero él mismo aclaró en varias veces que no, eso no nos da derecho a andar quebrando los mandamientos, porque él más que nadie entendía bien la función de los mandamientos y de la misericordia dentro del reino de Dios. ujú. Amén. Amén. Vamos a ir a la siguiente parte. ¿Y qué va a pasar al final? ¿Qué va a pasar al final? Miren, en Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Quién es ese? ¿Es el ateo o el cristiano que le llama Señor? El cristiano. Dice, no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad La de mi voluntad. Padre que está en los cielos. ¿A qué vino Cristo a este mundo? ¿A hacer lo que a él le da la gana porque era Dios? No, a Él seguir la ley de su padre. siempre dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Amén. Y eso es un ejemplo perfecto para nosotros. Eso se encuentra en Mateo 7:21. Vamos a avanzar entonces, porque aquí vendrá el momento más triste. Aquí va a incluir a la gran mayoría de todos los cristianos de todas las denominaciones. Esto va a ser una tristeza, la tristeza más grande, la experiencia más peor. Sorpresa de sorpresa, Mateo 7:23. Hermana Ingrid, ¿nos ayuda, por favor? Sí, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Gracias. Esta declaración en el original, esa parte que está en azul, hacedores de maldad, en el griego, en el idioma original que se escribió esto, significa los sin ley, los que desecharon la ley, los que no tienen ley, los que viven sin ley. Y esos son los cristianos, los que ahora tristemente están haciendo guerra a la santa ley de Dios. Cristo les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, quebrantadores de la ley de Dios. No, o sea, no pueden entrar al cielo, pues, porque no están en armonía con los reglamentos del cielo. Por lo tanto, no pueden entrar allí. Si se les abriese la puerta para que entrasen allí, sería una tortura para ellos, porque en este mundo es que nuestro carácter ha de ser transformado y hemos de recibir Amén. el carácter de Cristo en este mundo antes de ser trasladados a un mundo mejor. Creo que ya vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando. Tenemos por allí Hebreos 8:5. Iracema, si nos ayudas, por favor. Sí, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Es cuando se le dio allí eh, la orden de construir una copia, ¿verdad? De lo que está en el cielo, en este caso, todo el santuario, todos los muebles, incluyendo el arca del pacto. Vamos a avanzar a la siguiente parte.
Y aquí a Juan el apóstol en visión en el Apocalipsis 11:19 nos dice, y el templo de Dios fue abierto ¿dónde? en el cielo. En el cielo, allá está el verdadero, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué sucedió cuando Dios, Cristo, entregó los mandamientos, las tablas de piedra a Moisés, escritos con los 10 mandamientos? También hubo relámpagos y Ajá. voces y Hubo, truenos. sí, Sí. hubo un estruendo, la misma montaña se sacudió y Ujú, la gente estaban espantada, los que estaban abajo en el valle, y por eso pensaron que Moisés había sido consumido porque veían que ardía el monte Sinaí, el monte Sinaí, la cumbre del monte, veían las ujú, llamas ellos. Entonces, este asunto es sagrado, no podemos nosotros andar cambiando nada de eso. Nada, ni el mismo Señor Jesús vino a cambiar nada. Mateo 5, ujú. 17 y 18 dice que Él vino a cumplir. Y no, Sí. no Ujú, quiero que suene como legalismo, que somos legalistas, estamos defendiendo, no. Simplemente estamos compartiendo algo que es una realidad eterna. Cristo siempre ha sido un siervo, siempre va a interceder por su pueblo. Simplemente que la misericordia de Dios no se había manifestado porque no había necesidad. Hasta que hubo un pecador, entonces se activó ese atributo de Dios que es la misericordia. Y qué bueno que ha tenido ujú, misericordia de nosotros, pero también ujú, qué bueno que su santa ley permanece todavía en vigencia porque eso nos da la seguridad de que todos estemos en armonía con nuestro Dios. Y esa ley ya no va a estar en tablas de piedra, sino que va a estar ¿dónde? En el corazón. En el en mi corazón. Por corazón. lo tanto, ya no va, no, la santa ley de Dios no es una carga, no es algo que se nos esté obligando a estar ahí a obedecer, no, es un deleite vivir en armonía con Dios, con su santa ley, porque eso es obra del Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Yo creo que esta es la última, o si tenemos alguna otra por ahí No, de los es, slides, hermana, yo creo que es la última, hermano. sí, con eso vamos a terminar. Después voy a agregar unos pocos más que me faltaron, pero en sí, esto es lo que queríamos compartir. Yo no sé si tengan alguna pregunta, comentario, si ustedes lo ven esto como algo muy duro de presentar, algo que no se debe de compartir, o mejor que cada quien. Una pregunta que podría ser preguntada por otras personas Ujú. ¿qué pasa con personas que no conocían la Biblia de esta forma? Personas que iban a la iglesia, que murieron sirviendo al Señor, pero yendo a la iglesia en domingo, familiares posiblemente, personas que vivían una vida buena, pero no conocieron esto, no la entendieron y murieron. ¿Qué pasa con ellos? Pues sabemos que aquí se aplica la justicia de Dios. Ujú, Dios, y eso es un buen ejemplo de cómo funciona el gobierno de Dios, porque el juicio será de acuerdo a la luz que cada quien haya recibido. Si una ujú. persona recibió poca luz, pero abrazó esa luz, siguió y vivió de acuerdo a esa luz que Dios le permitió conocer, se hará justicia de esa manera. Pero al que más se le da, más se le va a pedir. En el caso de nosotros que conocemos, a nosotros Es se nos va a cierto. pedir más, ¿sí? Allí se manifiesta
también la misericordia y la justicia es perfecta, es equitativa, aún en esa, ese es un ejemplo 100% práctico, ¿sí o no? Sí. Sí. Donde entra Ujú. y entra esa equidad perfecta, lo que es la misericordia y la justicia. Así es que va a haber muchas personas que nunca escucharon del sábado, pero ellos pensaban de todo corazón, sirvieron a Dios pensando que era el primer día de la semana, el día de oración. Y por lo tanto, Dios hará justicia, ¿verdad? Perfecta y tendrá misericordia para aquellos que le buscaron de todo corazón e hicieron, ¿verdad? De acuerdo a lo que ellos conocían. Y pues ojalá que esto pues no se tome como algo legalista, que nosotros siempre estamos hablando de la ley y todo eso. Es que Es que cada vez, miren, nosotros estamos tocando puertas todos los sábados y a veces entre semana, pues también estamos visitando personas. Y es algo que siempre surge de que nosotros vivimos en el antiguo pacto, que ya todo eso quedó atrás. Ya vemos aquí en algunos versículos son del Nuevo Testamento. Pablo está mencionando, mismo Juan está mencionando que vio el templo y el arca allá en el cielo, o sea, es algo que no podemos negarlo, ¿no? Y por eso es que también, si el cristiano, miren, tiene guerra contra la ley de Dios, nosotros somos los que conocemos este mensaje, tenemos la responsabilidad de compartir con el mundo entero. Porque cuando se cierre la puerta de la gracia y el cristiano quede engañado, a nosotros nos van a reclamar por qué, si nosotros sabíamos, por qué no les compartimos estas verdades tan interesantes, tan importantes. Y en sí esto es la esencia del Evangelio. Aquí se muestra todo. La misericordia, el sacrificio de Cristo, su justicia perfecta, aquí no falta nada. Esto es el Evangelio eterno, porque siempre fue igual, siempre lo es y lo será. No hay ningún cambio. Que el Señor nos bendiga a Ujú. todos. Vamos a terminar con una palabra de oración. Si no tienen algún último comentario o pregunta, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Dios, por permitirnos eh, conocer lo que tú nos has dejado en tu palabra. Y gracias por dejarnos esa enseñanza de cómo funciona tu reino en el cielo, Dios, y que tú esperas que eso también funcione tu reino en nuestras vidas, entre tu pueblo aquí en esta tierra, para que el mundo pueda saber, oh Dios, que tú eres perfecto en todo, en tu Ujú. justicia, en tu misericordia, en tu verdad, y que eso nunca se cambió ni se cambiará, porque eso es el Evangelio eterno, eso es Ujú. tu misericordia y eso es el cimiento de tu trono, oh Dios. Permite pues que cada uno de nosotros vivamos en armonía con tu reino, oh Dios, y que a través del poder de tu Espíritu podamos vivir vidas en obediencia y que tu reino sea vindicado en este mundo, cuando en este momento hay una guerra en contra de tu reino, de tu santa ley, específicamente el cuarto mandamiento, oh Dios, que el mundo ha olvidado. Permite que nosotros pues estemos firmes hasta el fin, porque estamos llegando a los tiempos finales donde ya se nos va a poner a prueba para que nosotros entonces podamos brillar, oh Dios, con tu poder y podamos mostrar con más fuerza lo que es tu reino en este mundo y todo el mundo entero, oh Dios, todo el mundo pueda tener la oportunidad de ver tu verdad a través de tu pueblo. Gracias, bendice a cada persona a donde llegue este mensaje y Ujú. que
pueda traer fortaleza y pueda abrir mentes donde sea necesario, Dios. Amén. Gracias por escucharnos, pues te pedimos y agradecemos todo en los méritos eternos de Cristo Jesús. Amén. Amén.